Hola chicos, bueno, acá seguimos con el temita que habíamos empezado en el videito anterior, ¿sí? Y estamos viendo descomposición de fuerzas. Vamos a descomponer una fuerza en direcciones, en este caso, perpendiculares, que es el caso que vamos a ver nosotros. En el método gráfico usamos el método del paralelogramo, buscando una escala de fuerzas, dibujando la fuerza, dibujando las direcciones y haciendo el método del paralelogramo con nuestra regla y nuestra escuadra. También para los ángulos estuvimos usando nuestro transportador. Luego medimos y multiplicamos por la escala y obtuvimos nuestras componentes, el valor. Recuerden que no sirve llegar solo a los centímetros, tenemos que llegar al valor de nuestras componentes. Luego vamos a ver el método analítico y lo vamos a hacer, este método es por funciones trigonométricas. Cuando vimos matemática, trigonometría, ¿sí? Acá tenemos un machetito, vimos que la trigonometría nos hablaba de un triángulo rectángulo porque dos lados hacían un ángulo de 90 grados entre ellos. Estos dos lados se llaman catetos. Y el lado que une esos dos, el opuesto a los 90 grados, se llama hipotenusa. Si nosotros buscamos, por ejemplo, este ángulo, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Adyacente quiere decir que está pegado y opuesto porque está al frente, ¿sí? Nosotros podemos de este ángulo calcular seno y coseno. Cuando calculamos el seno del ángulo, calculamos haciendo la relación o la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si yo los mido y los divido, me va a dar un valor que es siempre constante, que es el seno de ese ángulo. Y el coseno va a ser, si yo divido el cateto adyacente dividido la hipotenusa, me va a dar el valor del coseno. Si yo miro acá, veo que acá tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Parecido a este, donde la fuerza que yo descompongo sería como la hipotenusa, la componente en X sería el cateto adyacente y la componente en Y, que está este ladito, mide lo mismo que este, sería como el cateto opuesto a este ángulo. Entonces, haciendo esta similitud, este paralelismo, nosotros podríamos reemplazar y decir que el seno de ese ángulo es igual a la componente cateto opuesto, componente en Y, sobre la fuerza. Entonces yo la fuerza la paso que está dividiendo, multiplicando, digo que la fuerza por el seno del ángulo es igual a la componente en Y. Y si yo acá entonces digo coseno del ángulo es igual a la componente en X sobre la fuerza, que sería como la hipotenusa. Y si esta que está dividiendo la paso para acá multiplicando, me queda que la componente en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Por lo tanto, justamente esto es lo que vamos a usar nosotros para hacer el método analítico y calcular las componentes. Es muy simple entonces, como habíamos dicho. La fuerza por el seno del ángulo es la componente en Y. La fuerza por el coseno del ángulo es la componente en X. Entonces, recordemos, la fuerza es 80 y el ángulo es 60 en este ejercicio. Por lo tanto, acá vamos a hacer 80 newton por el seno del ángulo y vamos a conseguir la componente en Y. Y acá vamos a hacer 80 newton por el coseno del ángulo y vamos a conseguir la componente en X. Bien, el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 60 grados. El coseno de 60 es 0,5. Por lo tanto, 80 newton por 0,5 nos va a dar 40 newton. Esa es la componente en X. Y fíjense que nos dio justo igual que acá. ¿Sí? El seno del ángulo, yo siempre uso todo lo que me da la calculadora, ¿sí? Todos los números que da, que por ahí son infinitos, digamos, ¿sí? Entonces, ahora no se los puedo mostrar en la calculadora porque se me rompió y ya me voy a ir a comprar otra. Sí, pero lo calculé con el celular, sino que con el celular estoy filmando y es 0,8662 y más. Entonces, 80 newton por esto, lo que nos va a dar
es 69,28. Muy cerquita de lo que nos dio acá, ¿sí? Así que de esta manera, nosotros hemos logrado tener nuestra componente en y nuestra componente en x de manera analítica, solo con cálculos. Fíjense, en la manera gráfica, solo con dibujo, midiendo los vectores y multiplicándolos por la escala, y de manera analítica, sin dibujar nada, solo multiplicando por seno o por coseno. Y con eso terminamos esta explicación. Se hace totalmente igual para la fuerza que sea y con el ángulo que sea.